Muy bien, en el colegio llegó un nuevo profesor de inglés y ahora sí entiendo y me gusta la materia. Eso es muy importante, que un profesor sepa cómo comunicar el conocimiento. Creo que es indispensable. Muñe, lo que pasa en Madrid se queda en Madrid. Ups, ups, danger. Uh, pau, 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 pau. Muñe, ¿qué piensas de ser profesor actualmente y qué recomendaciones? Amor, pues primero, yo no soy profesor, yo no me he dedicado como a ese campo. Pues he hecho como algunas cositas, pero pues la docencia no ha sido lo mío en realidad. ¿Qué opino? Que ser profesor, parce, es de una de las carreras o uno de los trabajos más importantes en la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que están moldeando las mentes y los cerebros de los jóvenes, que pues la cabeza de los jóvenes, así ustedes no lo quieran aceptar, estoy hablando de los que tienen de 16 años hacia abajo, ustedes son muy manipulables, pues lo fuimos todos en realidad, porque pues nuestras cabezas, a pesar de que uno cree que tiene todo el conocimiento que pueda adquirir del mundo ahí en su cabeza y que uno ya es una persona adulta de esas vainas, pues está muy equivocado. Entonces es un trabajo demasiado importante. Lastimosamente hay muchos que no se lo toman lo suficientemente en serio y otros que sencillamente pues su moral ha decaído porque las cosas como son, supongo que todos saldrían de su carrera de docencia como, sí, vamos a cambiar el mundo, así como la policía y los militares, vamos a cambiar el mundo, vamos a luchar por un mejor país, pero pasan los años y las decepciones comienzan a llegar y pues terminan ahí, ¿no? Sucumbiendo en el desespero. Y en el importaculismo también, ¿para qué vamos a hablar mierda? Entonces, para mí eso es una de las carreras más importantes que puedan llegar a existir. Porque a nosotros desde que somos pequeños, lo digo porque yo también tuve la de ustedes, desde luego, pues es más que evidente, pero solo que algunas personas como que algunas veces se les olvida. A uno siempre le dicen desde pequeño, le dicen, es que ustedes son el futuro del país. Y uno cree que eso es bobada. Pues eso suena como una frase de cajón, ¿no? Como un cliché, como, ay, sí, ay, son puras palabras bonitas, déjenme jugar, que yo solamente quiero irme a farrear este fin de semana. Y uno cree y se da cuenta que en realidad uno es el futuro del país. Y bueno, en este caso ustedes son el futuro del país, todos. Todos logramos conformar ese futuro del país. Y para poder llegar a ser ese futuro necesitamos una buena educación. Que ojo, no le podemos tirar toda la educación, todo el problema educativo a las instituciones, sino en las casas también. Creo en la casa los papás nos tienen que impartir a nosotros los primeros pinitos de educación y creo que los más importantes incluso, porque nosotros los vemos a ellos como unos ejemplos. Por eso si usted está por ahí en proyectos de tener un hijo o ya los tiene, pilas, no le deje todo el peso de la educación a un colegio. Usted tiene el 80% básicamente de la importancia en la educación de su hijo porque él lo va a ver a usted como un ejemplo. Pilas con eso. Laurita, ¿cómo estás, mi amor? Dice, yo recomiendo mucho lo de la docencia. Si pueden en posgrado es mejor porque enseñas desde la práctica y no desde la teoría. Y bueno, de acuerdo a lo que viví, es muy bien pago. Yo fui profe de maestría en la Universidad de Medellín. La, señora francesa. ¿Fuiste profe de qué, mi queridísima Laurita? Laura, tú eres la amiga mía con la que yo trabajé, ¿cierto? Tú eres la historiadora. ¿O me equivoco? O es otra cuenta? ¿Cómo es la vuelta? ¿Ah? Buenas noches, soy nuevo, vengo de tu canal de Only. Alexa, lo que pasa en Only se queda en Only. Muñe, ¿tú cuánto sacaste en los IFES en tu tiempo, mi amor? En mi tiempo, los IFES se calificaban de una manera totalmente diferente a la que ustedes tienen en este momento. Qué pena con ustedes, un momentico, yo reviso algo acá. Se calificaba de una manera totalmente diferente. Espérate, espérate, por favor. Se calificaba de una manera totalmente diferente. Mi calificación no fue la mejor, pero tampoco fue la peor. Se calificaba del 1 al 1000, pero por posiciones. Es decir, vos quedabas en puestos. Entonces no era como que, ay, sacaste 500 en el IFEX. No, quedaste en el puesto tal, del 1 al 1000, en diferentes grupos. Yo quedé en el 254. De hecho, hace poquitico encontré los papeles del IFEX mío. Yo quedé en el puesto 254, que no era tan mal, pero pues tampoco era tan bien. Sin embargo, pues el IFES no determina absolutamente nada de tu vida, mi hermanita. Entonces no te preocupes por eso. Dice Lorena, como alguien cercana al sistema educativo,
de la media básica, es decir, bachillerato, te puedo decir que es poco lo que los docentes pueden hacer por uno. El sistema está jodido desde la estructura y la ley de educación. Es súper triste. ¿Te refieres, por ejemplo, como a lo que los obligan a ustedes a enseñar? Eso es como una especie de pensum, ¿cierto que sí? Sí, porque al fin y al cabo ustedes se rigen, bueno, los profesores no es que puedan enseñar lo que les da la gana. Ellos se rigen básicamente como por un temario, por una tabla que les dan a ellos. Como vea, este año se tiene que enseñar esto y esto y esto, hacer énfasis en estas cosas. Entonces no es como que el profe va a enseñar lo que me da la gana. Es más, he conocido casos de profesores a los que han echado de los colegios por enseñar vainas que no estaban ahí, que no estaban como planilladas, digámoslo así. Entonces, la malla curricular, ¿se llama eso así? Bueno, lo que dice Lorena, sí es, están muy restringidos por todo lado. Exactamente. Es complicado, el tema de la educación es bastante complicado. Una vez estábamos hablando acerca de eso y alguien en el chat dijo, Muñez, ¿no crees que hemos evolucionado en todo menos en la manera de enseñar? Y yo creo que sí. Pero eso es a propósito, o sea, eso es intencional. Lo hablábamos así, es que todo tiene que ver con política, qué pena con ustedes, pero pues no vamos a tocar aquí izquierda o derecha, pero pues al fin y al cabo todo tiene que ver con política porque tanto la izquierda como la derecha pues se han aprovechado de ese factor. Por eso han escuchado, por ejemplo, de algo que se llamaban las juventudes hitlerianas. Justamente ahorita les estaba diciendo que cuando uno es joven es muy manipulable. Es muy, muy manipulable porque uno se mezcla la manipulación con la soberbia, la anarquía y la rebeldía, ¿no? Porque pues estamos en esa etapa. Y los comienzan a educar y a meterles ese tipo de ideales, ellos terminan pues básicamente haciendo parte también de ese sistema. Ay, espérate, no va a conectar el cable. Entonces, ahí hay un montón de problemas. Lo mismo sucede con la educación. La educación rige a partir del gobierno. O sea, básicamente los gobiernos dicen qué se puede enseñar y qué no se debería de enseñar en los colegios. Vámonos, por ejemplo, a una dictadura de las más extremas actualmente. Corea del Norte es que es, ¿no? Corea del Norte, ¿sí o qué? Parce, Corea del Norte, no sé si ustedes sabían, pero en los colegios los obligan a enseñarle básicamente la historia de Kim Jong-un y a ver a Kim Jong-un como un salvador. O sea, en el colegio les enseñan eso a los niños en sus primeras edades. No sé si algunos de ustedes, tengo entendido que sí, se han leído 1984 de George Orwell. Bueno, ahí podemos ver básicamente cómo es que esto funciona en el cerebro de los jóvenes. En 1984 de George Orwell, hasta donde recuerdo, los niños cuando nacían tenían que asistir obviamente como a los colegios y en los colegios les enseñaban los valores, pero de la nación, es decir, del sistema. Y el mismo sistema los empujaba a que traicionaran a sus papás. No sé si ustedes sabían, los niños, todos los niños eran espías en sus hogares. Imagínense esto, imagínense usted como hijo traicionando la confianza de su papá o de su mamá, que se supone que son las figuras autoritarias y de protección y los que representan el amor. Que bueno, también hay que entender que en ese contexto del libro, de esa versión como utópica de la humanidad, las muestras de afecto tampoco están como bien vistas y tampoco las tienen. Pero la cuestión es la siguiente, en los colegios les lavaban tanto la cabeza con la educación que les daban, que no era una educación como hoy en día, pues, ay, que sí, que matemáticas y que álgebra y que vamos a ver religión y filosofía. No, no era una educación totalmente diferente como la que posiblemente les están dando en Corea del Norte, a los Play y la que dieron en China también. No recuerdo con cuál fue creo que era con Mao Zedong, si no estoy mal que lo trataban como un dios y un montón de huevonadas. Todo eso viene desde la educación. Entonces, imagínate que en este libro, por ejemplo, los pelados los educaban de tal manera, les lavaban el cerebro de tal manera, parce, y eso me parece increíble, que terminaban, por ejemplo, si su papá decía algo que no era permitido en el régimen, ellos, siendo los propios hijos, iban y los apiaban contra las autoridades y las autoridades se encargaban de hacer el protocolo, es decir, de ir a capturar al papá, de llevarlo a torturarlo y muchas veces de asesinarlo y desaparecerlo. Ellos lo llamaban evaporarlo. En el libro se llama evaporación, si no estoy mal. Bueno, pues eso mismo sucede con la educación. Por ejemplo, en Corea del Norte, lo que les estoy diciendo, probablemente la educación sea exactamente igual. Los educan primero para que vean a este man de Kim Jong-un como un mesías, básicamente, como un salvador, le enseñan toda la historia de él. O sea, esto es tan peligroso, muchachos, y tan importante que básicamente pueden reemplazar situaciones históricas y posicionarlo a él ahí. Como
no sé, inventar, pues si fueron capaces de inventarse que se ganaron un mundial, ahora imagínense. Podrían, por ejemplo, poner a Kim Jong-un como, no, es que él, gracias a él, es que se terminó, no sé, la Guerra Fría, por ejemplo. Y ellos se lo van a creer porque no reciben información de afuera. Ellos, podemos considerarnos afortunados nosotros de alguna u otra manera porque nosotros recibimos esta información, pero podemos investigar si es verdadera. Sí, tenemos muchísimas fuentes en internet, libros, afortunadamente, pues aquí no hay como ese nivel de censura. Pero ellos no, ellos tienen que quedarse con lo que les enseñan. Entonces, claro, como son esas primeras etapas de la juventud, ellos quedan prácticamente metidos ahí, hermano. Eso también se llama educación, ¿sí ves? Entonces, em, es complicado, es complicado. Entonces, eso es lo que opino básicamente como la educación del país. Y ya, eso es todo. Supuestamente el papá de él fue el que inventó la hamburguesa. ¿Te estás inventando ese dato? Ok. Muñe, te hablo como alguien que trabaja en el mundo de la política. Todos los partidos tienen su sección juvenil y algunos tienen una dirección llamada propaganda y adoctrinamiento. Yo hasta llegué a estar metido en una cosa de esas. Cuando quieras te cuento, Arrael, tenaz. Y no me extraña, no me extraña porque al fin y al cabo ellos necesitan adeptos, personas comprometidas con el ideal, ¿no? Como ellos, ay, con el ideal, comprometerse con la causa, ¿no? Fe en la causa. Necesitan obviamente sus soldados que sean capaces de dar la vida por ellos. Y para que eso suceda, Manuel, para que usted dé la vida por algo, tiene que estar muy convencido. Y en esas primeras etapas es donde se puede convencer a alguien de ese tipo de vainas, porque no tiene conocimiento del mundo en general. O sea, es que miren lo que pasa. Todos somos ignorantes en algún tema, ¿ok? No me vayan a entender mal lo que voy a decir a continuación, porque todos somos en cierta medida ignorantes en algún o en algunos temas. Usted, yo, en un montón de vainas. Pero cuando uno es tan joven, ignora muchos más, muchísimos más. Y gracias a esa ignorancia es que uno termina creyendo cualquier cosa que le cuentan o cualquier cosa que le dicen. Ahí es donde vienen los adoctrinadores. Y baila. Muñe, siempre he tenido una pregunta. Si se supone que Colombia es un país laico, ¿por qué en todos los colegios dan religión? En Colombia no dan religión, dan catolicismo. ¿Sí? Porque religión enmarca todas las religiones. Y se podría dar religión simplemente como conocimiento global acerca de las creencias. ¿Sí? Sí, para educar a la gente, para que sin importar a qué religión pertenezca, pues debería de respetar a los demás de alguna u otra manera y la vida de los demás, aunque no crean en su Dios. Pero en los colegios no dan religión, dan catolicismo, porque allá te enseñan solamente lo de Jesucristo, la Biblia y un montón de vainas. Incluso los profesores más atrevidos ponen a perder a sus alumnos si no creen en Dios. O si de pronto dicen algo que va en contra de la Biblia en clase. Ahora, eso no se debería decir porque no se debería de hacer, ¿cierto? Porque efectivamente Colombia es un país laico. Para los que no sepan, laico es básicamente la separación entre gobierno, religión y la libertad de culto. Nosotros somos un país laico. Y en los colegios no deberían de adoctrinar a las personas a una religión determinada. Es por eso que es por eso que en los colegios tampoco dan política. En los colegios a vos no te deberían de llevar para la izquierda o para la derecha. ¿Eso ha cambiado? Si ha cambiado, pues una chimba. Si no ha cambiado, pues más complicado, ¿no? Pues paila en realidad. A mí me pusieron a perder religión por burlarme del arca de Noé. Háblame de esa mierda. Así son las cosas, hermano. Dice Arrael, me acuerdo de una pelada que la adoctrinaron tanto y quedó tan rayada que una vez pilló a un director regional del partido en cuestión haciendo un torcido y lo intentó Ay, qué envenenar en una rico. reunión para matarlo. Oiga, pero esa vieja sí estaba entregada a la causa, Rael. Oiga, esa mujer sí estaba bien comprometida con el partido, ¿no? Ey, Cynical, parcero, muchísimas gracias por esa suscripción. Toma tu latigazo, mi amor, porque yo sé que vienes por lo tuyo, bebé hermoso, precioso. Te amo. En mi colegio sí daban religión, enseñaban la religión en general, pero con un claro enfoque en el cristianismo. Oh, bueno, está bien. Muñe, ¿para qué sirven los puntos del canal? Amo, los puntos del canal sirven para exactamente lo mismo que las tetillas en los hombres. Creo que fui lo suficientemente claro, ¿no? Creo, creo pues, ¿no? Creo.
Ahora, ¿por qué no implemento algo con los puntos del canal? La verdad, porque no sé qué implementar y me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Pero en algún momento podremos hacer el ejercicio e implementar alguito, ¿ok? Regálame un momentico, por favor. ¡Ay, qué rico! Dan ética y valores y hasta los mismos profesores Ay, no qué hacen lo que rico. profesan, no, bueno, lo que están enseñando. Eh, es que ese tema es bastante complicado. Es lo mismo de separar el artista de su arte. Ani, mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa suscripción. Estás gastando tu dinero canadiense en mi canal. Estás gastando tu fortuna canadiense en mi canal. Muchas gracias. Me haces muy feliz, mi amor. Un besito y un abrazo a la distancia. Parce, es separar, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien... Ay, ¿cómo organizo esas ideas? Porque es como cuando, por ejemplo, tu papá... Es que no, ni siquiera sé cómo organizar las ideas, pero es más básicamente así, más o menos. Es como, por ejemplo, cuando tu papá fuma cigarrillo, pero te educa para que vos no fumes cigarrillo. Vos decís de pronto como, hey, pero es que no me estás dando el ejemplo. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que no fume cigarrillo si vos fumas cigarrillo? Sin embargo, el consejo de él no está mal encaminado, está bien encaminado. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que no te está dando ejemplo, ¿eh? Pero su consejo es bueno, su consejo es totalmente válido. Ahora, eso lo podríamos tomar de varias maneras. Él te da el consejo porque como fumador sabe que no es lo mejor para Ay, qué vos y él rico. sencillamente es una muestra de que no ha sido capaz de dejar ese vicio tan absurdo. Por ejemplo, o sea, él sabe que lo que está haciendo mal, perdón, él sabe que lo que está haciendo es malo, pero no ha dejado de hacerlo. Alguien por aquí está diciendo, eso es hipócrita. No sé, eso es hipocresía. ¿Se podría considerar eso incluso hipocresía?